¿qué tal? Bienvenido al cuaderno de Amanda. Como puedes ver, el escenario es un poco diferente al de otros vídeos porque estamos en una situación especial en España. Llevamos 2 semanas en cuarentena debido al coronavirus y todavía tenemos algún tiempo más por aquí por casa. Pero creo que eso no me ha frenado para continuar con los vídeos de español. Hoy vengo a hablaros un poco sobre algunas estructuras, algunos verbos y algo de vocabulario que podemos usar para hablar de síntomas. Espero que todo esté bien por allí, pero si alguno de vosotros tiene problemas de salud o se encuentra mal, quiero ayudaros un poco para si vais al hospital, que podáis tener todas las herramientas y el vocabulario necesario para poder hablar con los médicos, ¿vale? Entonces el vídeo de hoy va a ser un poco diferente, voy a hablar yo, pero vosotros vais a ver otra pantalla y vamos a ver qué tal, ¿vale? Os voy a compartir una pantalla para ver juntos algunas cosas. Bien, aquí estoy, en este lado. Hola, ¿qué tal? Entonces, he preparado un poco algo de vocabulario, algunos verbos, ¿vale? Para recordar qué verbos podemos usar cuando hablamos de síntomas, ¿vale? Lo primero que nos va a decir el médico, si vamos al hospital, es ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es la pregunta básica que nos puede hacer un médico o incluso un amigo para preguntar si tenemos algún problema. Vale, recordamos que para hablar de síntomas en español vamos a usar 3 verbos: doler, estar y tener. Vale, vamos a ver cada uno en particular. Vale. El verbo doler, como sabéis, tiene una estructura un poco especial, ¿vale? No es yo duelo o tú dueles, sino que vamos a usar una estructura similar a la del verbo gustar. Me duele cuando estamos hablando de algo singular y me duelen cuando es algo plural. Por ejemplo, me duele la garganta, me duele la cabeza, me duele el estómago. Si hablamos de algo plural, vamos a usar el verbo me duelen en plural. Me duelen las piernas, me duelen los brazos. Continuamos un poquito más con el verbo estar. Cuando usamos el verbo estar queremos hablar de estados, ¿vale? Entonces lo vamos a usar, por ejemplo, con palabras como estoy mareado o mareada, estoy resfriado o resfriada cuando tenemos mocos, no podemos respirar, nos duele la cabeza, o estoy enfermo o enferma. Y para terminar tenemos el verbo tener. El verbo tener lo podemos usar con tengo fiebre, tengo tos, ¿vale? Tengo ganas de vomitar o tengo diarrea. O también podemos decir tengo dolor de garganta, cabeza, estómago u oídos. Como veis, cuando digo tengo dolor de, voy a usar la palabra sin el artículo. Tengo dolor de la garganta, incorrecto. Tengo dolor de la cabeza, incorrecto. Si queremos usar el artículo, tenemos que usar el verbo doler. Me duele la garganta, me duele la cabeza. ¿Vale? Vale. Vamos a ver ahora algunos síntomas y cómo podemos decir. Por ejemplo, si quiero decir que tengo un poco de dolor, ¿vale? Puedo decir, por ejemplo, me duele la garganta, o también podemos decir tengo tos, ¿vale? Si queremos decir algo sobre las piernas, por ejemplo, puedo decir me duelen las piernas, porque es plural. Continuamos con algunos más. Ante este icono podemos decir, por ejemplo, me duele la cabeza, o también puede significar estoy mareada, ¿vale? Es como que tengo una sensación un poco rara. Continuamos por aquí. Ante este icono decimos que tengo fiebre. Este puede ser tengo tos, o incluso también podemos decir estoy resfriada. Y para terminar, este puede ser no puedo respirar bien, o podemos decir que tengo mocos, ¿vale?
Aquí tenéis algunos ejemplos que podéis usar si necesitáis ir al hospital o tenéis que hablar sobre los síntomas con alguien, ¿vale? Bueno, espero que este vídeo haya sido de utilidad, espero que no tengas que usar de momento estas estructuras, pero si lo necesitáis, aquí tienes un vídeo explicando un poco todo. Os veo muy pronto en el próximo vídeo del cuaderno de Amanda. ¡Chao!